La difusión pasiva de los medicamentos. La difusión pasiva es un mecanismo de transporte de moléculas a través de la membrana celular que no requiere energía adicional. Es un proceso que ocurre de manera natural y que se basa en la concentración gradiente de las moléculas. La difusión pasiva puede ser tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula, dependiendo de la concentración de las moléculas en cada lado de la membrana celular. En el caso de los medicamentos, la difusión pasiva puede ser un mecanismo importante para la absorción y distribución del medicamento a través de la membrana celular. Por ejemplo, en el caso de las moléculas liposolubles, la difusión pasiva puede ser el principal mecanismo de absorción, ya que las moléculas liposolubles pueden atravesar fácilmente la membrana celular. Por otro lado, las moléculas hidrosolubles requieren mecanismos de transporte activo para su absorción y distribución. La difusión pasiva es un proceso clave en la farmacocinética de los medicamentos y puede ser un factor importante en la absorción, distribución y excreción del medicamento en el cuerpo. Un ejemplo de medicamento que se absorbe por difusión pasiva es el ácido acetilsalicílico, aspirina. La aspirina es un medicamento liposoluble que se puede absorber fácilmente a través de la membrana celular del tracto gastrointestinal, lo que permite que la aspirina entre en la corriente sanguínea y se distribuya a los tejidos y órganos del cuerpo. La aspirina es conocida por su capacidad para reducir la inflamación y el dolor, y se utiliza ampliamente como analgésico y antiinflamatorio. La difusión pasiva juega un papel clave en la absorción y distribución de la aspirina en el cuerpo. La transportación activa. El transporte activo es un mecanismo de transporte de moléculas a través de la membrana celular que requiere energía. Este mecanismo utiliza proteínas transportadoras en la membrana celular para mover las moléculas de un lado de la membrana a otro, contra un gradiente de concentración. Es decir, permite que las moléculas se muevan desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración. En el caso de los medicamentos, el transporte activo puede ser un mecanismo importante para la absorción y distribución de los medicamentos hidrosolubles. Por ejemplo, muchos medicamentos requieren un mecanismo de transporte activo para cruzar la barrera sangre-cerebro, ya que esta barrera utiliza proteínas transportadoras para controlar el acceso de las moléculas al cerebro. Además, el transporte activo también puede ser un mecanismo clave para la excreción de los medicamentos del cuerpo. Por ejemplo, muchos medicamentos se unen a proteínas transportadoras en los riñones para ser excretados en la orina. El transporte activo es un proceso importante en la farmacocinética de los medicamentos que juega un papel crucial en la absorción, distribución y excreción de los medicamentos en el cuerpo. Un ejemplo de transporte activo de un medicamento es la absorción de la cimetidina, un medicamento utilizado para tratar úlceras gástricas y reflujo gastroesofágico. La cimetidina se absorbe en el tracto gastrointestinal y se une a una proteína transportadora en la membrana celular del intestino delgado llamada peglicoproteína, PGP. La proteína PGP transporta la cimetidina hacia el interior de la célula y, posteriormente, hacia la sangre, donde se distribuye a los tejidos y órganos del cuerpo. Es importante destacar que el transporte activo es un proceso dinámico que puede verse afectado por diferentes factores, como la presencia de otros medicamentos que compitan por el mismo transportador, o la presencia de condiciones que afecten la expresión o actividad de la proteína transportadora. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la farmacocinética del medicamento y su mecanismo de transporte activo al prescribir o administrar medicamentos. La difusión pasiva y el transporte activo son dos mecanismos diferentes que controlan la absorción de los medicamentos en el cuerpo. 1. Difusión pasiva. Es un proceso de transporte de moléculas a través de la membrana celular sin necesidad de energía adicional. La difusión pasiva se basa en la concentración y el gradiente de concentración, es decir, las moléculas se mueven desde una región de alta concentración a una de baja concentración hasta que se alcance un equilibrio. Este proceso es espontáneo y no requiere ningún tipo de energía. 2. Transporte activo.
es un proceso de transporte de moléculas a través de la membrana celular que requiere energía y una proteína transportadora. La proteína transportadora, que se encuentra en la membrana celular, se une a la molécula a ser transportada y la mueve contra el gradiente de concentración, es decir, desde una región de baja concentración a una de alta concentración. La difusión pasiva es un proceso espontáneo que no requiere energía, mientras que el transporte activo es un proceso controlado y regulado que requiere energía y proteínas transportadoras específicas. Estos dos mecanismos trabajan juntos para controlar la absorción y distribución de los medicamentos en el cuerpo.